De manera accidental, un hombre derribó un muñeco que estaba sobre su mesa, pero en ese instante, un fuerte ruido resonó desde el exterior de la puerta. Movido por la curiosidad, salió a ver qué ocurría, solo para quedar completamente paralizado al descubrir que su mejor amigo había fallecido de forma repentina, exactamente en el momento en que el muñeco cayó al suelo. Poco después, asistió al funeral de su amigo Henry Styles, profundamente abatido por la pérdida. Sin embargo, al salir del lugar, fue objeto de burlas por parte de unos niños maleducados que se mofaron de él sin ningún tipo de consideración. Debido a su estatura de apenas 1,35 metros, Finbar McBride atraía miradas extrañas y comentarios incómodos a donde quiera que fuera. Incluso al realizar tareas cotidianas como hacer las compras, se veía obligado a escuchar murmullos y observaciones fuera de lugar. Aunque con los años se había acostumbrado a ese tipo de trato, el dolor seguía presente en su interior. Más allá de las burlas evidentes, su baja estatura le generaba auténticas dificultades prácticas. En una ocasión, la cajera se disculpó de manera superficial, pero la expresión burlona en su rostro resultaba imposible de ocultar. A pesar de soportar constantemente gestos de desprecio, Finbar rara vez reaccionaba con ira, ya que estaba convencido de que solo la calma interior y la fortaleza personal podían ayudarle a aislarse del mundo exterior. No obstante, la muerte de Henry dejó una herida mucho más profunda que cualquier comentario cruel. Poco tiempo después, un abogado localizó a Finbar para informarle que Henry era propietario de media hectárea de terreno en Nueva Jersey. En ese lugar se encontraba una antigua estación de tren, fuera de servicio desde hacía años y adaptada como vivienda, la cual Henry había decidido dejarle como herencia. Cansado del rechazo constante y del trato distante de la gente, Finbar tomó la decisión de mudarse a esa vieja estación. El lugar estaba escasamente habitado, rodeado de árboles verdes y atravesado por una larga vía férrea que se perdía entre el bosque. Aunque la casa se encontraba deteriorada y carecía de servicios básicos, como electricidad o agua, Finbar la percibió como un refugio ideal, alejado de los problemas mundanos y capaz de brindarle la paz que tanto necesitaba. Un pequeño sofá resultaba lo suficientemente amplio para acomodar todo su cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo logró dormir profundamente. A la mañana siguiente, fue despertado por la voz de alguien que hablaba por teléfono en el exterior. Al salir, descubrió que un camión de comida ambulante se había estacionado justo frente a su puerta. Al notar su presencia, Joe Oramas asomó la cabeza desde el vehículo. En su mirada apareció un breve destello de sorpresa, similar al de cualquier persona común, pero desapareció casi de inmediato cuando comenzó a presentarle con entusiasmo su café especial. Finbar pidió una taza, mientras Joe, intrigado, se preguntaba por qué alguien había decidido mudarse a un lugar tan apartado. Sin ganas de dar explicaciones, Finbar se limitó a apurarlo para que preparara la bebida. Joe, claramente emocionado por conocer a alguien nuevo tras tanto tiempo, se presentó formalmente, y así comenzó una inesperada relación entre ambos. En otra ocasión, mientras Finbar hacía compras, se encontró con un automóvil que zigzagueaba peligrosamente debido a que la conductora hablaba por teléfono y no percibió su pequeña figura. Al ver que el vehículo estaba a punto de atropellarlo, no tuvo más opción que lanzarse rápidamente entre los arbustos. Al mismo tiempo, la conductora, Olivia Harris, descendió del coche para verificar lo ocurrido. Corrió apresuradamente para ayudarlo a levantarse, pero terminó resbalando y cayendo ella misma. Aunque la situación dejó a Finbar cubierto de suciedad, no reaccionó con enojo. Para compensar el incidente, Olivia le ofreció llevarlo en su automóvil, pero él rechazó la propuesta, poco convencido de sus habilidades al volante. Al ingresar al supermercado, la dueña lo observó con una curiosidad evidente. Mientras realizaba sus compras, la señora incluso sacó una cámara para fotografiarlo, tratándolo como una rareza. Finbar, acostumbrado a este tipo de situaciones, no discutió. Tras adquirir algunos artículos básicos, se dirigió a la caja para pagar. Más tarde, mientras regresaba a casa cargando las bolsas, volvió a encontrarse con Olivia. En esta ocasión, ella derramó accidentalmente su café caliente, lo que le provocó un grito de dolor. Al mismo tiempo, el coche volvió a desviarse peligrosamente hacia Finbar, quien una vez más tuvo que lanzarse a los arbustos para evitar ser atropellado.
Olivia no lograba comprender por qué ambos seguían cruzándose de esa manera tan desafortunada. Bajó del vehículo apresuradamente y se disculpó repetidas veces, intentando explicar lo sucedido. Sin embargo, Finbar estaba convencido de que no se trataba de simples accidentes. Ella volvió a ofrecerle llevarlo, pero él se negó nuevamente. Al llegar finalmente a su hogar, encontró el camión de Joe estacionado afuera. Joe se acercó de inmediato a saludarlo, aunque no vivía allí. La cercanía había hecho que ambos se sintieran casi como vecinos. Finbar, fiel a su deseo de soledad, rechazó la invitación de Joe. Disfrutaba de caminar a lo largo de las vías del tren, donde no existía el ruido humano, solo el murmullo del viento, el roce de la hierba, el canto de los insectos y las aves. Sin embargo, en algún momento notó que una niña comenzaba a seguirlo. Ella era ligeramente más alta que él, de piel oscura y complexión robusta, y también solía ser excluida por otros niños. En su inocencia, lo confundió con alguien de su misma edad. Pero aunque el cuerpo de Finbar era pequeño, el paso del tiempo había dejado huellas evidentes en su rostro. Al darse cuenta de ello, la niña se asustó y salió corriendo. Finbar solo esbozó una sonrisa resignada, acostumbrado ya a ese tipo de reacciones. Esa misma noche, alguien llamó a su puerta. Sorprendido, no podía imaginar quién vendría a buscarlo, e incluso pensó que los golpes podían ser producto de su imaginación. Sin embargo, el sonido persistía. Al abrir la puerta, descubrió que se trataba de Olivia. Ella rompió el silencio con un comentario humorístico y autocrítico, y además llevaba consigo un regalo de bienvenida, una botella de vino tinto. Compartieron una bebida en un ambiente tranquilo, hasta que sonó un teléfono. Olivia creyó en un inicio que pertenecía a Finbar, pero pronto comprendió que era el suyo propio, un dispositivo que solía olvidar. La llamada provenía de su exesposo, pero decidió no responder. Finbar no hizo preguntas, dejando claro que no deseaba entablar conversaciones profundas. Aún así, Olivia intentó mantener el ambiente animado, observando la disposición del lugar y abriendo impulsivamente un cajón. El mueble, viejo y desgastado, no resistió el movimiento y terminó desplomándose por completo. Olivia cayó al suelo y Finbar se apresuró a ayudarla, aunque su reducido tamaño limitaba su capacidad para hacerlo. Ella logró incorporarse y sentarse en el sofá, mientras él recogía los libros esparcidos por el suelo. Fue entonces cuando Olivia supo que la estación había pertenecido a Henry, quien había fallecido 3 semanas atrás. También compartió que su hijo Sam había muerto 2 años antes. En ese momento, Finbar comprendió que todas las personas cargan con su propio sufrimiento, aunque el suyo fuera visible a simple vista, mientras que el de Olivia permanecía oculto, clavado profundamente en su interior como una astilla imposible de extraer. No intentó consolarla con palabras vacías, consciente de que ante tragedias así, el silencio suele ser más honesto. La habitación quedó envuelta en una calma absoluta, pero entre ambos se estableció una comprensión silenciosa. Olivia decidió quedarse esa noche, aunque la sencillez del lugar solo ofrecía un sofá, lo que obligó a Finbar a dormir en la bañera. Cuando Olivia despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que había pasado la noche en la casa de un hombre prácticamente desconocido. Sobresaltada por la situación, tomó de inmediato su bolso y salió apresuradamente. Al hacerlo, fue vista por Joe, quien se encontraba en su camión de comida. Olivia solía acudir con frecuencia a comprar café allí, y Joe llevaba tiempo intentando acercarse a ella, aunque nunca había recibido una respuesta clara a sus intentos. Al notar que Olivia había pasado la noche en la estación apenas unos días después de que Finbar se mudara, Joe sacó conclusiones equivocadas. Convencido de que algo especial había ocurrido, Joe no tardó en golpear la puerta de Finbar y le llevó una taza de café gratis, dejando entrever su sorpresa y cierta confusión. Desde su punto de vista, llevaba semanas intentando entablar una relación con Olivia sin éxito, mientras que Finbar parecía haber logrado una cercanía inmediata. Joe interpretó la situación de manera errónea y no ocultó su curiosidad. En ese momento, un teléfono comenzó a sonar dentro de la casa. Finbar comprendió que Olivia había olvidado su móvil allí. No tenía intención de responderlo, pero Joe lo tomó sin pensarlo y se lo entregó. Mientras el sonido insistente del teléfono llenaba la habitación, Joe no pudo evitar intentar averiguar qué había sucedido la noche anterior.
Finbar, sin embargo, evitó dar cualquier explicación. Poco después, un cliente llegó al camión de comida, obligando a Joe a marcharse. Antes de irse, lanzó un comentario inapropiado que dejó a Finbar desconcertado. Fue la primera vez que alguien le dirigía una insinuación de ese tipo. En un primer momento, Finbar pensó que se trataba de una burla más, ya que estaba acostumbrado a la crueldad disfrazada de humor. Sin embargo, al repetirlo, percibió que Joe hablaba con una sinceridad torpe, pero genuina. A pesar de una vida marcada por miradas frías y comentarios hirientes, Finbar comprendió que aún existían personas capaces de tratarlo con autenticidad. Tal vez eran esos pequeños momentos los que le ofrecían algo de consuelo. Más tarde, Finbar se dirigió a la casa de Olivia para devolverle el teléfono. Justo cuando el aparato volvió a sonar, lo dejó cuidadosamente junto a la puerta y se marchó en silencio, sin hacer ruido. Poco después, alguien llamó a la ventana de Olivia. Se trataba de su mejor amiga, quien había viajado hasta allí preocupada por su estado emocional. Desde la muerte de su hijo Sam, Olivia había abandonado la ciudad para refugiarse en una cabaña aislada entre los árboles. Su amiga temía que la soledad estuviera afectándola, pero Olivia evitó cualquier conversación profunda. La cercanía con personas conocidas solo le recordaba la pérdida, así que se despidió rápidamente y volvió a encerrarse. Después de devolver el teléfono, Finbar acudió a la biblioteca. Al salir con varios libros en brazos, sobresaltó involuntariamente a la bibliotecaria, Emily. Aunque ella no tenía malas intenciones, el gesto hizo que Finbar sintiera un breve golpe a su autoestima. Aún así, estaba acostumbrado y no lo mostró en su rostro. El proceso para pedir los libros prestados resultó más complicado de lo esperado, ya que necesitaba una tarjeta de la biblioteca. En ese momento, Olivia apareció y se ofreció a ayudarle, pero él volvió a rechazar su amabilidad, evitando crear nuevos lazos. Sin embargo, al regresar a casa ese mismo día, encontró el libro que deseaba justo en la entrada. Resultaba evidente quién lo había dejado allí. Joe aprovechó la ocasión para confirmárselo. Aunque sentía una ligera envidia, su deseo de entablar amistad con Finbar era más fuerte, por lo que lo invitó a compartir una cerveza, invitación que fue rechazada una vez más. A pesar de la frialdad constante de Finbar, Joe nunca dejó de saludarlo cada día antes de marcharse, y cada despedida dejaba en Finbar una sensación inesperada de soledad. La verdad era que Finbar no rechazaba la amistad por falta de interés, sino por miedo. Había aprendido a protegerse evitando el contacto humano, temiendo que cualquier acercamiento escondiera malas intenciones. Incluso frente a la inocencia de una niña, se mantenía a la defensiva. Un día, Cleo volvió a encontrarlo y comenzó a hablarle. Aunque seguía siendo joven e ingenua, ya comprendía que Finbar no podía ser alguien de su edad. A pesar de su deseo de aislarse, Joe seguía irrumpiendo poco a poco en su mundo. Las conversaciones entre ellos eran escasas, pero Joe parecía comprender el mundo interior de Finbar. Por eso, cuando algún cliente mostraba desprecio hacia él, Joe reaccionaba con enojo, defendiéndolo sin dudar. A diferencia de los extraños que lo observaban como una rareza, Joe entendía el dolor que Finbar había acumulado durante años. Finbar había aprendido a ignorar por completo la hostilidad, encontrando refugio en la lectura junto a las vías del tren. Joe siempre se acercaba de manera activa, y aunque sus intenciones no eran del todo desinteresadas, parecía más bien una excusa para lograr que Finbar se abriera un poco. Finbar hablaba poco y Joe no disfrutaba leer, pero aún así podían sentarse juntos durante horas. Ningún tema lograba despertar demasiado interés en Finbar, pero Joe seguía acompañándolo. En una ocasión, Olivia apareció al salir del supermercado, y Joe propuso que los tres compartieran un picnic. Finbar, incapaz de rechazar tanto entusiasmo, aceptó a regañadientes. Joe se encargó de preparar la comida, mientras Finbar y Olivia esperaban sentados a la sombra de un árbol. Aunque casi no hablaron, el ambiente era tranquilo y agradable. Justo cuando Joe llevó la comida, recibió una llamada de su padre, quien padecía una enfermedad crónica y estaba postrado en cama. Obligado a regresar de inmediato, Joe se marchó en su camión, dejando solos a Finbar y Olivia. La situación se volvió incómoda, pero el silencio terminó resultando reconfortante. El tiempo comenzó a fluir de manera serena, y Finbar ya no caminaba solo. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. Finbar, ya no caminaba solo. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasión se cruzaron con Emily, la bibliotecaria. En otra ocasi
quien saludó primero a Finbar, aunque Joe respondió por él. A veces, Olivia se unía a ellos para caminar sin rumbo por las vías del tren. No importaba qué paisaje subiera más adelante, ya que la compañía hacía que cada momento resultara agradable. Cuando el cansancio aparecía, se sentaban en el suelo y Finbar compartía carne seca con Olivia y Joe, conversando sin un propósito definido. Finbar confesó que su mayor deseo era realizar un documental sobre trenes. Cuando Henry aún vivía, ambos asistían a un club dedicado a este tipo de documentales, donde los miembros compartían grabaciones y experiencias. Él siempre había soñado con hacer uno propio, pero no tenía cámara ni sabía conducir, lo que se había convertido en una espina constante en su interior. En algunas ocasiones también se reunían frente a la estación. Sin embargo, al ver a unos niños jugando al fútbol cerca del camión de comida, Olivia recordó a su hijo y la tristeza la invadió de repente. No quería que Finbar notara su dolor, así que se marchó. Finbar, siempre atento, percibió su angustia, pero eligió no decir nada. Con la ayuda de Joe y Olivia, Finbar logró grabar el primer documental de trenes de su vida. Aunque la filmación era torpe y el camión de comida no se movía con rapidez, el resultado le produjo una enorme satisfacción. Deseosos de compartir la noticia, se dirigieron de inmediato a la casa de Olivia, ya que la cámara había sido un regalo suyo. Hasta entonces, Olivia nunca había permitido que nadie entrara en su cabaña, pero no tuvo inconveniente en recibirlos. Al ingresar, descubrieron que el lugar era en realidad un estudio de arte, lleno de pinturas realizadas por ella. Aunque Joe no comprendía bien el arte abstracto, su amistad ya había evolucionado hasta el punto de permitir bromas y confianza mutua. Como de costumbre, Joe se encargó de cocinar, mientras Finbar y Olivia esperaban tranquilamente sentados junto a la piscina, conversando sin prisas. Olivia explicó que aquella casa había sido comprada originalmente por su ex-esposo como un lugar de descanso para las vacaciones, sin imaginar jamás que terminaría convirtiéndose en su refugio frente a una realidad que no podía soportar. Más tarde volvió a preguntarle a Finbar por qué había decidido mudarse a un sitio tan apartado. Él, sin estar todavía preparado para abrir su corazón por completo, respondió con una broma, diciendo que había querido vivir cerca de Joe. Aquel intento de humor, aunque sencillo, representaba un avance importante para alguien que siempre había levantado barreras emocionales. Al caer la noche, los tres compartieron una cena tranquila. El ambiente era sereno, envuelto en una calma reconfortante que solo se rompía ocasionalmente con risas espontáneas. Fue en ese contexto íntimo cuando, por primera vez, Finbar se permitió hablar de su pasado con mayor sinceridad. Explicó que no había elegido nacer de esa manera, y aún así, se había visto obligado a soportar durante toda su vida miradas cargadas de burla, curiosidad o lástima. Aunque sus palabras fueron pocas, Olivia pudo percibir claramente el dolor que había marcado su existencia. Para entonces, Joe ya se había quedado profundamente dormido. Finbar pensó en despertarlo, pero Olivia consideró que lo mejor era dejarlo descansar. Ella invitó a Finbar a pasar la noche en una de las habitaciones y le llevó un vaso de agua. Al notar una fotografía de un niño sobre una mesa, Finbar dedujo que se trataba del hijo de Olivia, Sam. Ella se sentó y, con una calma que solo podía nacer tras un largo proceso de duelo, le contó cómo había ocurrido el accidente. Bastó un instante de distracción para que su hijo cayera de los juegos del parque. Aunque Olivia hablaba sin alterarse, el dolor que había vivido en aquel momento era fácil de imaginar. Tras desearse buenas noches, Olivia se inclinó y besó a Finbar. No fue un gesto romántico, ni cargado de deseo, sino una muestra de consuelo y cercanía entre dos personas heridas. A la mañana siguiente, el ex esposo de Olivia, David, apareció de manera inesperada. Golpeó la puerta de forma superficial antes de abrirla y entrar sin esperar respuesta. El ruido despertó a Finbar, quien bajó rápidamente las escaleras y se encontró frente a David. Ambos quedaron paralizados por la sorpresa. Joe salió de la cocina mientras desayunaba, y al notar la escena, David pareció relajarse al notar que solo se trataba de una reunión entre amigos. Al escuchar el alboroto, Olivia también bajó. Al ver a David, su expresión pasó de la sorpresa al rechazo absoluto. Era evidente que no deseaba verlo. David explicó que había intentado comunicarse con ella sin éxito.
lo que lo había llevado a buscarla personalmente. Dado que tenían asuntos pendientes, Finbar y Joe decidieron retirarse para darles espacio. Sin embargo, apenas alcanzaron la puerta, comenzaron a escucharse los sonidos de una discusión. Desde el interior, nadie esperaba que aquel encuentro terminara de ese modo. De regreso en la estación, Finbar se refugió nuevamente en sus libros. Ese mismo día, Cleo apareció con una hoja en la mano y se la entregó con entusiasmo. Se trataba de un permiso para que pudiera hablar en su escuela. La niña había hablado de él con sus compañeros, y la maestra, intrigada, había decidido invitarlo a dar una charla. Sin embargo, Finbar no soportaba la idea de exponerse ante un público. Hablar frente a un grupo de personas era precisamente lo que había evitado toda su vida. Cleo no comprendía su rechazo, convencida de que el interés hacia él era completamente genuino, sin sospechar que algunas miradas podían esconder malicia. Olivia no apareció durante varios días. Solo Finbar y Joe continuaron caminando juntos por las vías del tren. En algunas ocasiones hablaban de ella. Joe expresó su rechazo hacia David, a quien consideraba una persona fría y calculadora. Durante una de esas conversaciones, Joe hizo preguntas incómodas motivadas por la curiosidad, no por crueldad. Finbar permaneció en silencio, sin molestarse, consciente de que Joe no tenía malas intenciones. Al día siguiente, Finbar regresó a la biblioteca y finalmente obtuvo su tarjeta. Durante el trámite, Emily se mostró especialmente cercana, incluso coqueta. Más tarde, Finbar comentó el encuentro con Joe, admitiendo que comprendía que el interés de Emily nacía más de la curiosidad que de una conexión real. En cambio, la curiosidad de Joe y Olivia se basaba en un deseo sincero de conocerlo como persona. Mientras conversaban al borde del camino, el automóvil de Olivia pasó frente a ellos sin detenerse, acelerando sin siquiera saludarlos. Joe se molestó por la actitud, mientras que Finbar, aunque dolido, ocultó sus emociones como solía hacerlo. Poco después, Joe recibió una llamada de su padre y tuvo que marcharse. Antes de irse, invitó a Finbar a encontrarse esa noche en un bar, invitación que aceptó sin dudar. Más tarde, Finbar volvió al supermercado y escuchó a la dueña hablando por teléfono con Olivia. Ella necesitaba que le llevaran unas compras a casa, pero la mujer no tenía personal disponible. Finbar se ofreció a hacer la entrega. Sin embargo, cuando llamó a la puerta, Olivia lo trató con frialdad, como si fuera un repartidor cualquiera. Finbar cobró el dinero y se marchó, profundamente herido por el cambio en su actitud, aunque comprendía que ella estaba atravesando un conflicto relacionado con David. Esa noche, Finbar acudió al bar para encontrarse con Joe. Desde que entró, notó las miradas constantes de los demás clientes, algo a lo que estaba acostumbrado. Poco después, Emily se acercó y se sentó con él. Ambos esperaban a alguien. Ella recibió una llamada, en la que su novio cancelaba el encuentro. Aunque trató de mostrarse fuerte, era evidente su decepción. Finbar entendió que solo había sido una segunda opción. Pero no se enfadó. Estaba acostumbrado a ocupar ese lugar en la vida de los demás. En un momento de vulnerabilidad, Emily le confió que estaba embarazada y que aún no se lo había dicho a nadie. Finbar comprendió que ella estaba lidiando con una situación complicada, pero no encontró palabras adecuadas para consolarla, consciente de que en ciertos momentos, cualquier intento resulta insuficiente. Al salir del bar, el novio de Emily apareció para recogerla. Al ver a Finbar, mostró una hostilidad inmediata. Aunque Finbar intentó ignorarlo, la discusión entre la pareja se intensificó. Movido por un impulso protector, Finbar trató de intervenir, pero solo recibió insultos. Su cuerpo, pequeño y frágil, no podía enfrentarse a un hombre adulto. Comprendió que no podía ayudar y se vio obligado a marcharse. En ese instante, no solo sintió impotencia, sino que su dignidad fue pisoteada. Todas las miradas frías y burlas acumuladas a lo largo de los años parecieron multiplicarse de golpe. Las emociones que había reprimido durante décadas estallaron sin control. Finbar golpeó la puerta con furia. Las luces de los trenes pasaban intermitentes frente a su rostro, iluminándolo y devolviéndolo a la oscuridad una y otra vez. Aquella imagen reflejaba su propia vida. La oscuridad era constante, mientras que la luz aparecía solo en breves destellos. Momentos hermosos, intensos, pero fugaces. Al final, la oscuridad siempre regresaba para envolverlos sin piedad.
A la mañana siguiente, Finbar comenzó a desmantelar un tren viejo. Era la única forma que encontraba para liberar la tormenta de emociones que llevaba dentro. Mientras arrancaba tablas y movía objetos con torpeza, Joe apareció de repente. Le explicó que no había acudido al encuentro la noche anterior porque su padre había sufrido otra recaída repentina, obligándolo a quedarse en casa para cuidarlo. Había intentado avisarle, pero Finbar no tenía teléfono. Joe se quejó de ello, insistiendo en que debería conseguir uno, pero Finbar no estaba dispuesto a hablar. Ante su silencio, Joe no tuvo más opción que marcharse. Finbar retomó su vida solitaria, aunque en el fondo comprendía perfectamente que necesitaba amigos. Sin embargo, debido a su condición física, hacer vínculos siempre había sido más difícil para él que para cualquier otra persona. Esa misma noche, alguien volvió a llamar a su puerta. Era Emily, quien había ido a disculparse por lo ocurrido el día anterior. Aunque Finbar sentía una profunda rabia, también era consciente de que Emily no era responsable de lo sucedido. Tal vez el verdadero origen de todo era su propio destino, marcado desde el nacimiento por la crueldad ajena. A pesar de acudir para disculparse, Emily seguía movida por una curiosidad persistente. Finbar, a través de sus propias acciones, le mostró que no era diferente de otros hombres, que también tenía deseos y anhelaba ser amado. Sin embargo, al enfrentarse a esa realidad, la curiosidad y el interés de Emily se disiparon de inmediato. Al día siguiente, ella desapareció de su mundo con la misma rapidez con la que había entrado. Finbar sintió tristeza, pero estaba acostumbrado a ese tipo de desenlaces. Poco después, volvió a encontrarse con Cleo, quien le preguntó con naturalidad por Olivia. Finbar admitió que le agradaba y que también la extrañaba, aunque no sabía cuándo regresaría. Decidió entonces ir a buscarla. Sin embargo, la puerta de la casa de Olivia permanecía cerrada. Finbar se sentó en las vías del tren frente a la cabaña, convencido de que tarde o temprano la puerta se abriría. Esperó desde el mediodía hasta el atardecer, pero eso nunca ocurrió, y regresó abatido. Al día siguiente volvió a intentarlo. Esta vez escuchó la voz de Olivia desde el interior. Estaba discutiendo violentamente por teléfono con David. Finbar nunca la había visto en un estado tan alterado. Impulsado por la preocupación, se acercó, pero Olivia lo rechazó con dureza. Cuando una persona está desbordada emocionalmente, no desea ser vista ni comprendida. Finbar no tuvo más opción que marcharse, cargando nuevamente con el peso de la decepción. Esa noche acudió al bar una vez más. Mientras bebía, notó cómo las miradas volvían a posarse sobre él, algunas con curiosidad, otras con desprecio. Las emociones que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estallaron. En un arrebato, se subió a una mesa, exponiéndose ante todos, y luego salió del lugar tambaleándose, caminando sin rumbo por las vías del tren hasta que cayó al suelo. En ese momento, un tren se aproximó a toda velocidad. Al ver las luces acercarse, Finbar esbozó una sonrisa serena. Tal vez había imaginado esa escena innumerables veces. Su vida había sido demasiado dolorosa, y morir así no parecía una mala opción. Sin embargo, al despertar al día siguiente, con una fuerte resaca, descubrió que seguía con vida. Por un instante pensó que todo había sido un sueño, pero el reloj de bolsillo roto a su lado le confirmó que había sido real. Simplemente la muerte no estaba lista para llevárselo. El hecho de haber sobrevivido marcó el inicio de algo nuevo. Su ánimo cambió de forma repentina. Finbar fue nuevamente a la casa de Olivia y la encontró tendida en el suelo. Corrió a ayudarla a levantarse. Fue entonces cuando supo la verdad. David tenía otro hijo fuera del matrimonio. Días antes había ido a verla con la intención de que retomaran su relación y que ella ayudara a criar a ese niño. Para Olivia, aquello fue una humillación insoportable. Ella no quería criar al hijo de otra persona. Solo deseaba recuperar a su propio hijo. En ese momento, Finbar comprendió por completo el dolor que ella había estado cargando. Tras expresar todo lo que había guardado en su interior, Olivia encontró finalmente algo de paz. Finbar decidió entonces retomar su vida. Compró un teléfono y la primera llamada que hizo fue a Joe. Ambos se reconciliaron. Volvieron a reunirse siempre que podían, compartiendo charlas sencillas mientras los días transcurrían con una calma agradable. Finbar también tomó una decisión importante: aceptar plenamente quién era.
acudió a la escuela de Cleo para dar la charla que antes había rechazado. Aunque los niños seguían mirándolo de manera distinta, su corazón ya no se estremecía. En ese momento, había aprendido a aceptarse por completo. Algunas personas nacen con imperfecciones visibles, marcadas por diferencias que los acompañan toda la vida, bajo la mirada ajena. Aceptarse a uno mismo no es sencillo. La vida es breve, apenas unos 30.000 días. Cada uno es una experiencia, y no desperdiciar ese tiempo en el dolor es la mayor forma de respeto hacia uno mismo. No conviene aferrarse demasiado al pasado ni preocuparse en exceso por el futuro. El mañana no está garantizado y las despedidas pueden ser definitivas. Cuando el viento se levanta, no hay que preguntarse a dónde van los pétalos caídos. La esencia verdadera de la vida no necesita ser perseguida con desesperación. Está presente en el parpadeo fugaz, en el borde tibio de una taza sostenida entre las manos, en la risa compartida con amigos después de saborear todas las emociones que la vida ofrece. Al mirar atrás, las alegrías y los dolores más intensos no son más que vapor elevándose de una taza de té, disolviéndose en la inmensidad. Apenas medio sorbo de escarcha estelar. Basta con caminar el sendero bajo los pies y valorar aquello que se tiene frente a los ojos, terminando su charla con los niños. Espero te haya gustado el video.